Hola, ¿qué tal? Continuamos con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el proyecto de Psicología para Neurólogos, primera parte, capítulo 16. Tiene por título El discernir y el pensar reproductor. Aquí James Strachey nos hace una observación, la observación número 85 es una observación un poco larga. Dice, el título de esta sección reza en el original, viene en alemán, disculpen mi alemán, Das Ernen Das Erkennen und Reproducirende Denken, con Z, reproducirende. Denken y Erkennen se escriben con K. Yo no sé qué significa realmente, debe ser una traducción esta, el discernir y el pensar reproductor. En la primera edición en alemán se lo ha trocado por Das Enke, Enkendenke, Erke, Das Erkenende, Das Erken. Me estoy divirtiendo con esto del alemán. Das Erkenende und Reproduzierende Denken. Voy a dejarlo así. Realmente tiene poca importancia. Mm, Esto fue traducido en la primera edición en alemán como el pensar discerniente y reproductor. Vamos a hacer una recapitulación de mi pésimo alemán y de lo que nos quiere decir James Strachey. James Strachey tradujo el título de esto como el discernir y el pensar reproductor. Los primeros editores al alemán, que no fue James Strachey, de esta carta, lo tradujeron como el pensar discerniente y reproductor. Bueno, después de haberme divertido con el alemán, dice James Strachey, las secciones 16, 17 y 18 de la parte 1, así como casi toda la parte 3, versan sobre la clasificación y análisis de los procesos de pensar. En la parte 1, la que vamos a leer, en el distingo principal se traza entre los conceptos de discernimiento y juicio, estos entre comillas, íntimamente ligados, tal vez idénticos, por un lado, y por otro lado, el pensar reproductor, que abarca operaciones tales como el recordar, el desear y el tener expectativas. En la parte 3 se revisa esto mismo con mucho más hondura, es decir, como más profundamente. El pensar reproductor desaparece casi por completo del horizonte y se introducen nuevas expresiones como, entre comillas, pensar práctico, pensar observador, también entre comillas, otras comillas, pensar teórico y pensar crítico. Ajá, cada una de estas como entre comillas. Se comprobará que es algo menos arduo seguir estos dificilísimos análisis cuando se toman en consideración ambos, el de la parte 3 y el de la parte 1, ya que a menudo abarcan el mismo territorio y se echan luz recíprocamente. Ok, vamos entonces a tener esto en consideración. Eh, vamos a leer estas secciones 16, 17 y 18. Yo creo que no en un solo video. Yo consideraría que un video para cada eh, como para cada uno de estos pequeños capítulos es más que suficiente para no abarcar uno demasiado grande. Y también la sección número 3 tendrá su propio video. Ajá. Entonces, ahora, después de la larga introducción de los Denken Denken o algo así, de James Strachey, comienza el texto. Una vez que hemos introducido el supuesto de que en el proceso de deseo la inhibición por el yo procura una investidura moderada del objeto deseado, repito, investidura moderada del objeto deseado, que permite discernirlo como no real, ajá, repito, continúa, tenemos permitido continuar el análisis de este proceso. Pueden ocurrir varios casos. El primero, simultáneamente con la investidura deseo de la imagen recuerdo. Está presente la percepción de ella. Entonces, las dos investiduras coinciden, lo cual no se puede valorizar biológicamente. Pero, además, se genera el signo real objetivo desde omega, tras el cual el acuerdo con la experiencia, la descarga, de acuerdo con la experiencia, la descarga es exitosa.
Este caso se tramita con facilidad. El segundo, aquí antes de ir al segundo, James Strachey hace observación 86. Un tercer caso es examinado en las páginas 375 y siguientes. Ahorita estamos en la 373. Entonces, el segundo caso, ¿de qué? Ajá, del análisis que introdujo en un principio. La inhibición del yo procura investidura moderada del objeto deseado que permite discernirlo como no real. Tenemos permitido continuar el análisis de este proceso, ocurrir varios casos. El segundo de estos casos, la investidura deseo está presente y junto a ella una percepción que no armoniza con ella del todo, sino solo en parte. Pero ya es tiempo de recordar que las investiduras percepción nunca son investiduras de neuronas aisladas, sino siempre de complejos. Hasta aquí hemos descuidado este rasgo, es hora de tomarlo en cuenta. En términos generales, la investidura deseo alcanza neurona A más neurona B. Las investiduras percepción, neurona A más neurona C. Puesto que ha de ser este el caso más frecuente, aún más aún que el de la identidad, reclama una ponderación más exacta. También aquí la experiencia biológica enseña que es inseguro iniciar la descarga cuando los signos de realidad no corroboran el complejo íntegro, sino solo en una parte. Pero ahora se hallará un camino para perfeccionar esa semejanza hasta la identidad. Aquí identidad es decir que corresponden tanto la, ¿cómo decirlo? Oh, digo, aquí quisiera yo ponerlo en otras palabras, pero siento también que me quedaría muy como deudor. Con esta palabra identidad solo puedo yo pensar igualdad, ajá, que en ambos sentidos, en ambos lugares, conceptos tópicas. Caray, en serio es complejo. Eh, mm, pero ahora se hallará un camino para perfeccionar esa semejanza hasta la identidad. El complejo percepción se descompondrá por comparación con otros complejos percepción en un ingrediente neurona A, justamente que las más de las veces permanece idéntico, y en un segundo neurona B, que casi siempre varía. Después el lenguaje creará para esta descomposición el término juicio, en alemán Urteil. Está entre comillas, no sé realmente qué significa, como parte primordial, así está, parte primordial. Se cierran comillas y se cierra, digamos, el paréntesis, que viene Urtiel, parte primordial. Ajá. Retomo, después el lenguaje creará para esta descomposición el término juicio y desentrañará la semejanza que de hecho existe entre el núcleo del yo y el ingrediente constante de percepción. Por un lado, las investiduras cambiantes dentro del manto, páginas 360 y 368. Y el ingrediente inconstante por el otro. La neurona A será nombrada cosa del mundo, entre paréntesis Ding. Esto supongo que es alemán. Y la neurona B, su actividad o propiedad, en suma, su predicado. Ok, ok. Ahí finaliza, digamos, este párrafo. Yo había asumido que este paréntesis iba a proporcionar más, pero me temo que no. Es en serio muy complejo. Estamos hablando de dos investiduras. Digo, hay una, en todo este texto hay una, ¿cómo decirlo? Una impresión de dualidad y de trámite simultáneo. Pero me resulta complicado ahorita poder
digamos, traducirlo en palabras más sencillas. Mm, Voy a continuar con el texto. Yo creo que para poder, digamos, replantear lo leído, en otras palabras, tendría yo que retomar varios capítulos atrás. Dice el texto, el juzgar es, por tanto, un proceso psi solo posible luego de la inhibición por el yo y es provocado por la desemejanza, es decir, que no es semejante, entre la investidura deseo de un recuerdo y una investidura percepción semejante a ella. Por eso estoy tan complicado, por eso se me hace tan complicado, porque yo en este momento estoy pensando en mis parejas sentimentales. Y es parte también, digamos, de lo que significa leer a Freud, confrontarse con uno mismo. Sí, 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 por eso no puedo ahorita concentrarme, digamos, en el texto, porque ahorita mis propios recuerdos se me están imponiendo. Continúo. Ahora puede tomar este punto de partida. La coincidencia entre ambas investiduras deviene la señal biológica para que se ponga término al acto de pensar y se permita la descarga. La discordancia proporciona el envión, así dice envión, es decir, como un envío. La discordancia, es decir, que no es lo mismo lo que vivimos antes con lo que estamos viviendo. La discordancia proporciona el envión para el trabajo de pensar, que a su vez finaliza con la concordancia. Aquí James Strachey nos hace la observación 87 que dice, se hallarán puntualizaciones similares sobre el juicio en el texto La negación, Standard Edition, volumen 19, página 256. Continúa el texto. Uno puede seguir analizando este proceso. Si neurona A concuerda, pero es percibida neurona C en lugar de neurona B, el trabajo del yo sigue las conexiones de esta neurona C y, mediante una corriente de cantidad intercelular, a lo largo de estas conexiones hace aflorar investiduras nuevas, hasta hallar un acceso a la neurona B faltante. Otra vez James Strachey, una observación. Aquí conforme esta palabra mediante una corriente, dice James Strachey, nota 88. En un principio Freud había escrito aquí, ay, otra vez, bendito alemán, Besetzung, que se traduce en español como investidura, pero luego tachó esta palabra y la reemplazó por Strömung, entre paréntesis corriente, es decir, fue traducido como corriente. Besetzung, que creo que es ya, pues sí, investidura. No es investidura, es corriente, nos dice James Strachey. Mediante una corriente de QN. A ver, ¿en qué me quedé? Ok, esto entonces era como una posible dinámica entre tres neuronas, A, B y C. Ajá. A buscaba a B, pero no la encuentra, encuentra C y de ahí viene un proceso, que fue lo que nos quiere decir. Continúa el texto. Por regla general, se obtiene una imagen movimiento que es interpolada entre neurona C y neurona B. Y con la reanimación de esta imagen mediante un movimiento efectivamente ejecutado, se establece la percepción de neurona B y con ella la identidad buscada. Observación 89 de James Strachey. Simplemente nos remite a la página 378 en la nota 103. Ok, continúa el texto. Pongamos un ejemplo. La imagen némica deseada, entre paréntesis, por el niño, es la imagen del pecho materno y su pezón en visión frontal. Y la primera percepción, una vista lateral de este objeto sin el pezón. En el recuerdo del niño se encuentra una experiencia hecha por azar al mamar, la de que con un determinado movimiento de cabeza la imagen frontal se muda en imagen lateral. La imagen lateral, ahora vista, lleva al movimiento, entre paréntesis, a la imagen movimiento de cabeza. Ahí ya se cerró el paréntesis después de este último movimiento. Es decir, voy a replantear esta frase. La imagen lateral, como de lado, ahora vista lleva al movimiento de cabeza.
Es decir, la distinción entre la imagen de frente y la imagen de lado da el sentido del movimiento. Un ensayo muestra que tiene que ser ejecutado su recíproco y se gana la percepción de la vista frontal. Creo que el ejemplo es muy claro. Aquí James Strachey nos hace la observación 90. Dice, el bebé hambriento es tomado como ejemplo en circunstancias similares en la página 341, 362 y también en la interpretación de los sueños, página 557 del volumen 5 del Standard Edition. Continúa el texto. Aquí tenemos todavía poco del juicio. Sí, tenemos todavía poco del juicio. Únicamente es un ejemplo de la posibilidad de llegar por reproducción de investiduras a una acción que pertenece ya a la rama accidental de la acción específica. No hay duda, no hay ninguna duda de que es la cantidad intercelular proveniente del yo investido la que experimenta estas migraciones a lo largo de las neuronas facilitadas y que esta migración no es gobernada por las facilitaciones, sino por una meta. ¿Cuál es esa meta y cómo se alcanza? La meta es regresar. La meta es regresar a la neurona B, que se echa de menos, y desencadenar la sensación de identidad, es decir, el momento en que solo neurona B está investida, pues la investidura migrante desemboca dentro de neurona B. Aquí, entre paréntesis, nos piden regresar a las páginas 378, perdón, avanzar a las páginas 378 y 426. Obviamente vamos a seguir ahorita el ritmo del texto, no nos vamos a detener o no vamos a ir a esas referencias. Continúa el texto, se le alcanza esta meta, se le alcanza mediante el desplazamiento tentativo de cantidad intercelular por todos los caminos. Y es claro que para ello es necesario ora un gasto mayor, ora uno menor de investidura colateral, según que uno se pueda valer de las facilitaciones preexistentes o tenga que ejercer una acción eficaz contrapuesta. La lucha entre las facilitaciones firmes y las investiduras cambiantes caracteriza el proceso secundario del pensar reproductivo, por oposición a la secuencia de la asociación primaria. ¿Qué es lo que guía en esta migración? El hecho de que el recuerdo, representación, deseo, aquí son 3 palabras unidas por 2 guiones. Ok. El hecho de que el recuerdo, representación, deseo se mantiene investido mientras uno persigue la asociación desde la neurona C. Wow. Aquí al respecto de la enorme palabrota que hizo Freud con 3 palabras, recuerdo, representación, deseo, James Strachey hace la observación 91, dice el original no es claro aquí. Bueno, gracias por aclararlo. En la primera edición en alemán se lee, no, más alemán no. Die Wunschvorstellungserinnerung. Erinnerung. Die Erinnerung. Que tiene escaso sentido. Ah, gracias. Y no es, por cierto, lo que encontramos en el original. Donde si bien la palabra empieza por Wunsch, deseo, lo que sigue es dudoso y no hay ninguna S ni un guión antes de Erinnerung, recuerdo. Palabra esta última que se discierne con nitidez. Uno esperaría, ahí viene otra palabrota en alemán, die Wunschvorstellung der Erinnerung, la representación deseo del recuerdo, pero no es eso. En verdad, lo que se aprecia en el original. De todos modos, el sentido general es claro. Ok. No, bueno. Veas un pasaje similar en la página 425. Este ha sido un capítulo muy divertido. Recordemos, estas clases de dificultades son completamente comprensibles, recordando que el texto se lo envió Freud a su amigo Wilhelm Fliess porque tenían esta investigación, digamos, los dos.
tenían esta inquietud y llevaban a cabo investigaciones cada uno por su lado. Este es, digamos, que la enorme contribución que hace Freud a los planteamientos que hacían juntos, pero son planteamientos de los cuales solo tenemos breves noticias. Todo lo que existe es justamente lo que nos hizo favor James Strachey de mostrarnos. Ya estamos a punto de acabar este capítulo, que dice, continúo con el texto. Sabemos, y aquí nos manda la página 364, que mediante esa investidura de neurona B, todas sus eventuales conexiones se vuelven a su vez facilitadas y asequibles. En el curso de esta migración puede acontecer que la cantidad intercelular choque con un recuerdo que se vincula con una vivencia de dolor y por ende da ocasión a un desprendimiento de displacer. Como esto es un indicio seguro de que por ese camino no se alcanzará la neurona B, la corriente se desvía enseguida de la investidura en cuestión. Pero es cierto que las vías displacenteras conservan su elevado valor para dirigir la corriente reproductora. Finaliza el capítulo 16. Entonces recordemos que James Strachey nos hace la observación. Capítulos 16, 17 y 18 tienen mucho que ver con la parte número 3 de este texto del proyecto de psicología. Vamos a simplemente dejarlo como una nota y una asociación. Yo creo que al final de este video, bueno, al final de los dos videos que siguen, del capítulo 17 y capítulo 18, voy a remontar a este capítulo nada más y tratar de hacer como esta observación, ¿no? Capítulos 16, 17 y 18 de la primera parte tienen mucho que ver con la parte número 3 del proyecto de psicología. Vamos a asociar eso, digamos, no en los comentarios, en la descripción de este video. Ajá. Dejemos entonces hasta aquí el video del capítulo 16.